Bueno, chicos, muy buenos días. Muy buenos días, profe Jair. Espero todos se encuentren muy bien. Estoy haciendo este video con el objetivo de explicar cuál es mi posición o cuál es mi perspectiva con respecto a la visión que debe tener un material didáctico en el momento de enseñar o, sí, digámoslo así, como usar eh, un material para la enseñanza de una lengua extranjera, pues en este caso, el inglés. Entonces, bueno, quiero empezar por explicarles cuál es la visión del lenguaje, em, que para mí es importante o primordial en la creación de un material didáctico. Digamos que para mí lo importante es tener una visión integral, ¿sí? Una visión integral en la que predomine no solo el enfoque comunicativo o la comunicación como tal, la comunicación efectiva, pero pues esta comunicación efectiva debe tener tres componentes que son vitales. Uno es la visión del docente o sí, la percepción del docente en la creación de su material, que para mí pues es la huella del docente como tal. Otra es, digamos, como la conexión que debe haber entre el docente y el estudiante para poder entender ese material. Y otra es el material mismo, ¿sí? Entonces, si yo en mi caso digo o menciono que el enfoque de mi material es comunicativo, pues para mí esa comunicación debe ser integrada. Es decir, que yo voy a mostrar en mi material y el estudiante va a entender que yo tengo una visión eh, de enseñanza que debe ser integrada, ¿sí? Eh, entonces, dentro de mi perspectiva, debería tener pues el siguiente orden, un material didáctico o una unidad didáctica o un libro que sea, digamos así, como creado por mí. Para mí, lo más importante es que el estudiante se comunique a través de todas las habilidades como tal. Entonces, se puede iniciar, ¿cierto? Eh, Introduciendo un vocabulario, ¿cierto? Pero ese vocabulario no puede ser la palabra suelta, ¿cierto? Que decimos como la imagen de horse o una imagen de horse, ¿cierto? De un caballo o una imagen de cow, de una vaca y ya, y la imagen para que se vea, sino que yo pondría esa, esa percepción dentro de una oración completa. ¿En qué sentido? Pues es que la oración completa le va a permitir al estudiante generar una situación en contexto eh, que le permita, pues, conectarse de una manera mucho más significativa con la imagen como tal, ¿sí? Entonces, para mí realmente predomina el enfoque comunicativo, pero comunicativo integrado, porque como ya lo explicaba antes, digamos que yo siento que uno debe enseñar eh, todas las habilidades pues de manera integral y eso es algo que yo hago en mis clases, pero pues que ya en el siguiente seminario mostraré en la medida de lo posible cómo desarrollo pues una de mis clases en el instituto y se van a dar cuenta que predomina siempre la participación y que los estudiantes eh, estén atentos a leer, estén atentos a escribir, ¿cierto? Y también pues a participar de manera gramatical. Digamos que otra de las cosas que para mí es importante es la gramática explícita cuando se trata de la enseñanza eh, y, eh, y obviamente el aprendizaje de la población adulta. Para mí hay dos cosas que son importantes. Una, el enfoque o la perspectiva gramatical, porque pues ellos deben ser conscientes de cómo funciona la gramática. Sí, porque no son estudiantes niños, o sea, no son infantes, que con ellos se puede trabajar de manera implícita. No, para mí la población adulta debe conocer cómo funciona la gramática para que se puedan comunicar de una manera
efectiva, ¿sí? Y otra de las cosas es la escritura. Para mí, que mis estudiantes escriban tanto la instrucción como yo la doy, y las actividades que ellos hagan, para mí es importantísimo porque es que la escritura les va a permitir a ellos ver lo que escriben y ver también las correcciones que yo hago, ¿cierto? Y eso les permite saber, eh, digámoslo así, como en qué aspectos tienen que mejorar, ¿cierto? Y pues va a estar ahí el modelo presente que ellos, digámoslo así, como que ellos puedan seguir, eh, para mejorar su proceso de aprendizaje. ¿Listo? Hay otra cosa que para mí es bien importante y es el enfoque sociocultural que ellos deben, pues tener claro. Ese concepto sociocultural, digamos que yo lo entiendo desde dos perspectivas. La primera es que tiene que haber eh, un contexto social en el cual ellos separen, ¿cierto? Que debe ser su punto de enunciación, ¿cierto? Y pues ese contexto social hace parte de una cultura. Entonces me explico, ¿sí? No, vamos a hablar un poco de interculturalidad, pero de manera un poco más chica, no como tan global. Entonces, hay un contexto social que puede ser, no sé, el barrio donde tú vives, ¿cierto? Yo normalmente tengo estudiantes que vienen de todos los contextos, entonces, del sur, del norte, de otros países y demás. Ellos pertenecen, digámoslo así, o tienen un estatus social, ¿cierto? Y ese estatus social va de la mano con ciertas costumbres o con ciertas experiencias culturales que cada uno de ellos ha tenido. ¿M? Y que digamos que hacen parte como de su identidad como individuos. Entonces, en una de las actividades que yo los pongo a realizar o les pido que realicen es que siempre hablen de alguna situación de acuerdo al tema de la clase. Por ejemplo, si tú vives en el sur, ¿por qué tú consideras que tal vez tu barrio es peligroso o tal vez no consideras que es peligroso? ¿Cuáles son las interacciones sociales que tú debes tener para aguardar sí, como cuidarte a ti mismo del peligro, ¿cierto? Diferente, por ejemplo, a algún estudiante que viva en el norte que dice, no, profe, pero es que a mí nunca me ha pasado nada, ¿cierto? Y para poderle hablar a usted sobre este tema, pues quizás yo tenga que intentar la información, ¿cierto? Digamos que eso ya es un contraste a nivel cultural y a nivel social, ¿cierto? Pero pues tampoco limita la participación que uno o el otro tenga. Cuando tú no lo has vivido, mi solución es decir a los chicos, pues bueno, chicos, tengan imaginación, invéntenselo, ¿sí? Y cuéntenme la carreta que ustedes son capaces de inventarse. Otra de las cosas que para mí es importante es la creatividad, ¿sí? La creatividad desde el enfoque em, cognitivo, ¿cierto? Desde la perspectiva cognitivista, ¿cierto? Ya lo veíamos con la profe Ángela y ella decía que la realidad son imágenes que uno se crea en la cabeza. Mm, No tenía ni idea de que yo estaba usando eso en mi clase al momento de decirle a los estudiantes como, bueno chicos, si no lo han vivido, invéntenselo, háganse una imagen en su cabeza y describan esa imagen, pero participen, hagan parte de la clase. Yo no voy a entrar a mirar si la carrera que ustedes inventaron es cierto o no. ¿Sí? Entonces, en cierto modo, desde una perspectiva cognitiva, pues yo realmente, o lo que se entiende como lingüística cognitiva, pues es algo que yo estaba aplicando sin tener ni idea de que, de que esa era una de las teorías precisamente como más recientes con respecto al aprendizaje pues de lenguas extranjeras. Entonces, eso, realmente son esas cositas, pues una perspectiva comunicativa que sea integrada, que sea, sí, integrated, por decirlo así,
por supuesto, una perspectiva sociocultural que lleve a los estudiantes, uno, a ser capaces de expresar o de mostrar su realidad, pero también si ellos no han vivido esas experiencias socioculturales, eh, de acuerdo pues a los temas que se enseñan, pues también está la creatividad, ¿no? Para eso está el enfoque cognitivo, para eso, digamos que se les puede pedir a ellos que creen diferentes situaciones que aún así no sean reales, pero que les sirvan para desarrollar su imaginación y realmente como, sí, ser parte de la clase, que es realmente el fin último que se tiene, ¿no? Entonces, digamos que yo eh, también me muevo mucho dentro del enfoque cognitivista en el sentido en el que les digo a ellos, y a través del aprendizaje colaborativo, siempre les digo, bueno chicos, de acuerdo a esta imagen que yo les estoy mostrando, entonces, ¿qué situación crearían ustedes? ¿Cierto? Y luego de que un estudiante crea esa situación, le digo a otro estudiante, bueno, pero entonces, ¿tú crees que acá la idea está bien expresada? Tal vez haya que corregir algo, ¿cierto? O por el contrario, les digo, bueno, entonces creamos una parte de la situación y otro la continúa, ¿cierto? O estás de acuerdo con lo que tu compañero dijo, ¿tú crees que eso es posible? Para mí, digamos que yo no tengo límites con respecto a la creatividad de los chicos y a, digamos, como ellos pueden participar en la clase. Yo normalmente les digo que siempre y cuando sigan la instrucción, cualquier respuesta es válida en el sentido en el que, de nuevo, yo no voy a entrar a mirar si su respuesta es verdadera o no, si realmente lo han vivido o no, porque a mí lo que me interesa es que escriban, tener algo que corregirles, que es que hablen, tener algo que corregirles, ¿cierto? Y que ellos se sientan partícipes de la clase durante los 90 minutos que dura la misma, ¿sí? Hay una frase que yo normalmente les digo, o digamos que es como mi premisa, y es que si ellos tienen, yo normalmente les digo, if you have vocabulary and if you have creativity, you can speak or you can write carreta. Y si ellos pueden hablar o escribir carreta, entonces ya empiezan a dominar el idioma y pues son capaces de convencer, porque es que lo que uno hace aprendiendo un segundo idioma es convencer, convencer de su visión de mundo y dejarse convencer de la visión del mundo del otro, ¿cierto? Pero para eso es importante tener una visión social, tener una visión cultural, ¿cierto? Tener una perspectiva o hacer uso del enfoque cognitivo, ¿cierto? Que es lo que les permite a ellos de nuevo crear imágenes de una realidad. Pues no voy a entrar a mirar si es verdadera o no, pero que realmente ellos pueden crear como tal, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y digamos que uno de los últimos aspectos que quiero trabajar acá o mencionar acá es el de la evaluación. Normalmente hablaría del concepto de heteroevaluación porque normalmente la persona que da el feedback soy yo, ¿cierto? Em, y esto debido a que, digamos que en el instituto donde yo trabajo, por muchas limitaciones del tiempo, no se puede manejar otro tipo de evaluación. No obstante, dentro de mi perspectiva para el material como tal, yo usaría el concepto de coevaluación, porque para mí es importante que los estudiantes eh, entren a trabajar en la posibilidad de, digámoslo así, como de darse feedback o de retroalimentarse ellos mismos para que le pierdan el miedo a cometer errores, ¿sí? Si ellos son capaces de identificar no solo sus errores, sino los errores que tiene su compañero o que tiene sus diferentes eh, classmates o compañeros de clase, pues realmente eso les va a permitir entender dos cosas. Uno, que ellos
son capaces de hacerse conscientes pues de los errores que están cometiendo. Y dos, yo creo que ese es el camino principal y el más importante para que ellos le pierdan miedo al error, ¿cierto? Entonces tú les puedes decir a ellos, bueno, eh, entre dos o tres compañeros ustedes se van a dar feedback, luego yo reviso cómo ustedes se dieron ese feedback y yo lo complemento, ¿cierto? Entonces es como una combinación, o más bien no, es coevaluación, ¿cierto? En el sentido en el que yo veo la evaluación como un concepto que le puede permitir a los estudiantes, perdón, como un concepto que les puede permitir a los estudiantes, pues realmente crecer dentro del proceso, de darse cuenta que el error no está mal y que mejor que corregirse entre ellos para poder hacerlo. Sí, normalmente cuando yo hago este tipo de actividades y tengo el tiempo de hacerlo, les digo a los chicos, bueno, vamos a crear un párrafito de 3 o 4 páginas, o 3 o 4 líneas, perdón, y los envío a salas y ellos envían el párrafo y tratan de corregirse. Dicen, no, pero parce, lo que pasa es que yo creo que usted se equivocó acá, y yo lo pondría así, y yo lo escribiría así. Ah, no, 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 listo, entonces hagámoslo, ¿sí? Entonces yo para mí creo que la coevaluación es uno de los aspectos que, que le permitiría a los estudiantes perderle el miedo a equivocarse y a, pues, a cometer errores. Entonces, en resumen, digamos que para mí es importante la comunicación, pero desde una perspectiva integrada, donde se trabajen todas las habilidades, por supuesto. Debe estar mediada sin duda alguna por la gramática explícita, ¿cierto? Y donde los estudiantes tengan modelos que seguir para que puedan interiorizar la estructura. Para mí, de nuevo, es importante que ellos sepan cómo funciona la gramática, porque es importante que ellos pues la tengan presentes, porque el proceso, como ya lo mencionaba al principio, de aprendizaje de un niño no es el mismo de un adulto, y para mí pues esto tiene que estar explícito y se debe llevar a cabo a través de la escritura, porque para mí si un adulto escribe tanto la instrucción como sus respuestas, como sus ejemplos, el ojo le va a permitir eh, generar una imagen que pueda recordar, ¿sí? Y aquí es donde entra a trabajar un poco la lingüística cognitiva, la perspectiva de aprendizaje cognitivista, que ya pues la había mencionado anteriormente, pero pues por supuesto todo este material, que para mí es el material idóneo, pues debe tener un componente sociocultural eh, que realmente puede ser real, que la idea es que sea real, porque pues es como una conexión con la realidad del estudiante, pero pues si hay experiencias que ellos no han vivido, pues también pueden usar la imaginación y recurrir a su, digámoslo así, como a su aspecto cognitivo para poder hacer parte de la clase. Y por último, pues con respecto a la evaluación, como lo mencionaba, eh, considero que la coevaluación es digámoslo así, como el enfoque que para mí es correcto, y que puede ser el camino para que ellos le pierdan miedo a equivocarse y a cometer errores, porque tal vez a mí no me gusta que el profe me corrija, pero si lo hace algún compañero, entonces estamos al mismo nivel, ¿cierto? Y yo puedo aplicar las correcciones de mi compañero sin la presión de que el profe esté ahí, ¿cierto? Entonces, pues digamos como que esa es mi perspectiva de un material idóneo para la enseñanza de cualquier lengua extranjera, sea español, inglés o francés, con estos aspectos que ya eh, les, les, em, les he mencionado, ¿listo? Entonces, chicos, profe, muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar y de ver este video. Quedo, por supuesto, atento a comentarios, sugerencias y cualquier tipo de retroalimentación que ustedes me puedan brindar para yo poder mejorar pues mi perspectiva, ¿cierto? O más bien alimentar mi perspectiva de enseñanza
con respecto a pues, las lenguas extranjeras. Entonces, bueno, muchas gracias a los compañeros y al profe por escuchar este video y bueno, nos vemos en el siguiente seminario.